Bueno, damos gracias al Señor, hermanos, por este tiempo, una vez más, en el que podemos compartir esta palabra que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Definitivamente sabemos que nuestro Padre es un Dios maravilloso y efectivamente Él tiene cosas preciosas para nosotros, partiendo de este regalo que nos ha hecho en su amado Hijo Jesucristo. El Señor siempre tuvo en su corazón que el ser humano sea rescatado, sea traído al diseño y al propósito original de Dios. Siempre es importante que nosotros, en nuestra relación con Dios, en nuestro estudio de las Escrituras, tengamos en mente el propósito central por el cual Dios creó al ser humano. Porque eso, de alguna manera, o la respuesta a esa pregunta, siempre será una llave para poder interpretar, entender, comprender y extraer las verdades que el Señor quiere efectivamente ir trayendo a nuestro corazón, partiendo de la única verdad, que es el propósito por el cual Dios hizo todas las cosas, ¿verdad? Y es su amado Hijo Jesucristo. Esto es algo muy importante. La razón por la cual existe la creación, existe el universo, existen todas las cosas, tiene nombre y apellido, es Jesucristo. Dios hizo todas las cosas en Él, por medio de Él y para Él. Así que Dios no tuvo en mente crearnos a nosotros para que seamos independientes de Dios. Dios tuvo en mente crearnos a nosotros para que nosotros nos constituyamos en una expresión y una manifestación de su Hijo. Ya que Jesucristo es multiforme, ¿verdad? Efectivamente, Él ha determinado que toda esa gracia multiforme, todos esos atributos maravillosos que el Señor tiene, sean dados a conocer a través de nosotros, a través tuyo y a través mío. Y de ahí que el Señor dice en estas comparaciones analógicas que generalmente utiliza en parábolas, por ejemplo, la parábola de la vid y los sarmientos, o cuando Él está hablando de que Él es la vid, ¿no es cierto? Y que nosotros somos los sarmientos. ¿Qué implica aquello? ¿Verdad? Implica que efectivamente el sarmiento es el que normalmente contiene la expresión máxima de la vid, que es una uva, que es el fruto. Nosotros hemos sido puestos, dice el Señor, para que podamos llevar el fruto de Jesucristo, para manifestar el carácter de Cristo, para manifestar el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio, la santidad, la justicia, la verdad y todo el poder, la riqueza y la gloria que Él es. El Señor nos ha puesto para que nosotros manifestemos el carácter de Cristo. Esa es la razón por la cual fue creado el ser humano. Y si el ser humano no manifiesta el carácter de Cristo, pues entonces evidentemente estamos nosotros alterando o estamos de alguna manera cumpliendo un papel que no nos corresponde. Porque el Señor lo que anhela en su corazón es que nosotros seamos una expresión y una manifestación clara de todo lo que Cristo es. De ahí que el Señor nos habla a nosotros que somos grato olor de Cristo. Y somos grato olor de Cristo porque efectivamente nosotros hemos vuelto a nacer de Él. Nosotros inicialmente, ¿no es cierto?, para poder entrar en este mundo, hemos tenido que ser engendrados por nuestros padres humanos y ellos a su vez por los padres humanos y ellos a su vez hasta que vayamos en trazabilidad llegamos hacia Adán. Y nosotros hoy, ¿no es cierto?, hemos sido imagen y semejanza de Adán. Y la imagen y semejanza de Adán, pues es todo lo que al mundo le está sucediendo y le está pasando. Todo lo que las personas hacen, ¿verdad? Potencialmente nosotros somos capaces de hacer. De ahí que, por ejemplo, el Señor nos pide que no juzguemos a los demás. Porque aparentemente cuando vemos que las personas hacen cosas aberrantes, eso solamente demuestra algo, que nosotros somos igualmente de capaces
¿verdad? Para hacer todas aquellas cosas, porque esa persona o ese ser humano que de alguna manera está expresando y manifestando eso, pues demuestra que nosotros tenemos esa misma capacidad de poder expresar y manifestar. Lo que pasa es que ese tipo de circunstancias o situaciones tal vez no han despertado en nuestro corazón, pero potencialmente nosotros somos capaces de poder expresar lo peor del ser humano, todos los hombres. Y de ahí que cuando vemos nosotros aberraciones en las demás personas, pues solamente nos debería recordar, ¿verdad?, de dónde provenimos los seres humanos y lo que somos capaces de poder hacer, aún, ¿verdad?, nosotros mismos, si de alguna manera estamos admirándonos por lo que hacen los demás. Pero en esa misma idea, lo maravilloso es que el Señor puede hacer que cada hombre, que cada persona que nazca de nuevo, efectivamente pueda en cambio expresar y manifestar toda la gloria, todo el poder y toda la maravilla que nuestro Señor y Salvador Jesucristo es para todos y cada uno de nosotros. De allí que el Señor lo que quiere para ti y para mí es que nosotros tengamos que seguir afirmándonos, ¿verdad?, en la gracia, afirmando nuestro corazón en la gracia de Dios, afirmando nuestro corazón en Cristo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, afirmando nuestro corazón en la obra preciosa y maravillosa que Él ha hecho a nuestro favor. Esto es algo que tenemos que estar repasando permanente y continuamente como una diálisis, ¿verdad?, que requiere sí o sí un enfermo de riñones para poder seguir viviendo. Nosotros requerimos permanente y continuamente una diálisis mental, ¿verdad?, en la cual efectivamente estas verdades bíblicas, estas verdades de Cristo, estas verdades de la gracia, tienen que estar permanente y continuamente siendo repasadas en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro espíritu, para que ellas efectivamente traigan la vida que tú y yo necesitamos para expresar y para manifestar la gloria de Dios. Realmente Dios sabe que todo lo que tú y yo necesitamos es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo lo que tú y yo necesitamos para poder caminar en esta vida es Cristo, porque en Cristo Jesús Dios ha determinado que todas las promesas de Dios sean en Él sí y que sean en Él amén. Y nosotros, al ser miembros del cuerpo de Cristo, ¿verdad?, vamos a recibir los beneficios, ¿verdad?, de todas aquellas promesas que el Señor ha hecho alguna vez y que todas se reúnen en Cristo para que tú y yo hoy las podamos disfrutar. De ahí que lo nuestro debe ser pedir permanente y continuamente a nuestro Padre que nos dé este espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Si algo nosotros necesitamos pedir a Dios, no es que nos resuelva los problemas, porque los problemas ya están resueltos en Cristo. Si algo nosotros necesitamos pedir a nuestro Padre, es que nos dé ese espíritu de sabiduría y de revelación y de conocimiento de Dios, en el que efectivamente vamos a poder descubrir todo lo que Cristo significa para nosotros en este tiempo y efectivamente en el tiempo venidero. Así que es maravilloso el que nosotros en nuestro caminar diario vayamos afirmando nuestro corazón en la gracia de Dios, ¿verdad? Y no nos dejemos desviar fácilmente por doctrinas diversas o extrañas. El versículo 9 de Hebreos 13, esta sugerencia, ¿no es cierto?, por parte del apóstol, se dice que el libro de Hebreos posiblemente lo escribió el apóstol Pablo, no hay una autoría definida respecto de quién fue el autor de este libro, pero posiblemente porque él evidentemente manejaba toda una capacidad de conocimiento de la religión judía, del judaísmo, y efectivamente pues este libro está dedicado justamente a los judíos hebreos, aquellos que de alguna manera habían sido convertidos a Cristo, y por eso él hace en este libro muchas analogías de lo que Cristo significa, ¿no es cierto?, como una réplica o como la realidad de la ley y como la realidad efectivamente de todas las costumbres, de los sacrificios,
de los mandamientos que efectivamente habían bajo esa ley. Jesucristo es la realidad de todo aquello. En este libro, él hace esta siguiente recomendación en el versículo 9, Hebreos 13:9. Dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa, porque lo único bueno es afirmar el corazón con la gracia. Fíjate qué maravilloso es esta última parte. Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Es decir, hay solamente una cosa, una buena cosa, dice la Escritura aquí, que es capaz de ir afirmando nuestro corazón, que es capaz de hacer que nuestro corazón ponga los pies sobre fundamento firme, ¿no es cierto? Y es afirmar el corazón con la gracia. Y como todos nosotros sabemos, la gracia también tiene nombre y apellido. La gracia se llama Jesucristo, ¿sí? La gracia de Dios hecha hombre, ¿verdad? Tiene efectivamente nombre y apellido. Y la gracia de Dios hecha hombre se llama Jesucristo. Y en buen romance aquí lo que el apóstol nos está diciendo es que nos es a nosotros buena cosa afirmar el corazón, ¿verdad? Con la gracia. Ahora, en estos versículos primeros en donde nos dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, bueno, está claro, hermanos, que ahora tenemos nosotros una diversidad de propuestas que tienen que ver justamente con el cómo nosotros podemos llegar a Dios, de cómo podemos nosotros agradar a Dios. Y sabemos que efectivamente detrás de todo esto se ha levantado una cantidad importantísima de doctrinas, ¿verdad? Que tienen como propósito aparentemente el que nosotros efectivamente seamos mejores personas y el que nosotros de alguna manera agrademos a Dios. Pero como hay demasiadas opciones y caminos, justamente entendiendo esto el apóstol, ¿no es cierto?, nos dice claramente que el único camino bueno que nosotros debemos seguir y nunca dejarlo a un lado es el que efectivamente nosotros afirmemos nuestro corazón, es decir, que nuestro corazón vaya madurando. Cuando la Escritura habla de nuestro corazón, está hablando por lo menos de varios órganos, ¿verdad? De la parte invisible de nuestro ser, es decir, órganos de nuestra alma y órganos de nuestro espíritu. Cuando hablamos de los órganos de nuestra alma, estamos hablando de la mente, de las emociones y de la voluntad. Y cuando hablamos nosotros de los órganos del espíritu, estamos hablando de la conciencia, estamos hablando de la comunión, ¿verdad? Y dentro de este también está la intuición. Pero cuando él habla del corazón, por lo menos está hablando de los tres órganos principales del alma, que es mente, emociones y voluntad, y un órgano importante del espíritu que tiene que ver con la conciencia. Así que cuando la Escritura habla del corazón, toca tanto efectivamente el corazón del ser humano, hablando de su alma, y toca la conciencia del espíritu del hombre, ¿verdad? Que es el nuevo espíritu en el que nosotros hemos estado mirando cómo la sangre de Cristo tiene como propósito central el que nosotros tengamos una conciencia limpia de pecado, tomando en cuenta que Cristo Jesús con su sangre pagó por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, desde hace más de 2000 años. Para nosotros que estamos ahora en esta época, es decir, el Señor cuando murió por nuestros pecados, murió conociendo exactamente todo lo que nosotros íbamos a hacer, tomando en cuenta que aún ni siquiera existíamos. Bajo esa figura, es maravilloso saber que la sangre de Cristo tenía, ¿verdad?, un valor muchísimo más grande y más alto
¿verdad? De todos mis pecados y de todos los pecados de todas las personas en todas las edades. Es decir, cuánto valor tiene para nuestro Padre la sangre maravillosa de Jesucristo, al punto que efectivamente fue suficiente un solo sacrificio para quitar el pecado del mundo. De ahí que nosotros necesitamos tener una conciencia limpia de pecado. ¿Basada en qué? ¿Basada en nuestras obras? ¿Basada en que nosotros ya no pecamos? ¿Basada en que nosotros hacemos lo mejor que podemos para agradar a Dios? No. Basada en la obra de Cristo, en el hecho de que la sangre de Cristo, ¿verdad?, ha sido más valiosa que todo el pecado de la humanidad por todos los siglos. Así que la sangre de Cristo para mí tiene hoy un valor presente, a pesar de que fue derramada hace 2000 años. En el tiempo del Señor, la sangre de Cristo fue derramada en la eternidad para la eternidad. Porque a él ser eterno y no estar dentro de la perspectiva del tiempo, sabemos que toda obra que hizo nuestro Señor Jesucristo, desde su perspectiva, estaba basada en la eternidad para la eternidad. Es decir, ahora que nosotros hemos recibido el beneficio maravilloso de esta preciosa sangre de Jesucristo, entonces nosotros podemos estar seguros sabiendo que nuestra conciencia o la limpieza de nuestra conciencia de pecado no está basada en lo que yo hice o dejé de hacer, sino que está basada en todo lo que el Señor Jesucristo hizo y en el acuerdo entre el Padre y el Hijo que el Padre aceptaría por toda la eternidad, que la sangre derramada de su amado Hijo por nosotros, los que pecamos, iba a pagar con creces, ¿verdad?, toda la deuda que nosotros teníamos con Él. Así que esto es un regalo, por ejemplo, que tenemos que ir almacenando porque esto es gracia. Esto es algo que nosotros tenemos que hacer nuestro porque esto es gracia. Realmente a la religiosidad y al humanismo, ¿verdad?, le cuesta entender esta perspectiva porque siempre la religiosidad y el humanismo tienen detrás el sentido de algo debo hacer, el sentido de que algo yo tengo que hacer para merecerme, en el sentido de que yo no me puedo quedar quieto porque definitivamente, ¿verdad?, es como que no estoy haciendo lo debido para que efectivamente Dios me pueda realmente a mí admitir por mis propias acciones. Pero mira, así como nosotros no hicimos absolutamente nada para ser declarados culpables por el pecado de Adán, todos nosotros somos culpables por el pecado de Adán, y por el pecado de Adán es que entró la muerte a todos y cada uno de nosotros. Y al entrar la muerte en todos y cada uno de nosotros, pues efectivamente el pecado se enseñoreó de todos los seres humanos. Pero ¿quiénes de nosotros fuimos responsables del pecado de Adán? Digamos que ninguno, porque nosotros no cometimos el pecado de Adán. Pero sin embargo, ¿verdad?, Adán trajo condenación a toda la raza humana a consecuencia del pecado que él cometió. Así que yo lo único que he recibido como un agente pasivo de la relación con Adán es que yo he recibido efectivamente esta historia de mal, esta perspectiva, esta herencia que de alguna manera Adán nos dejó para muerte y que efectivamente nos ha traído maldición. Yo no hice nada para recibir realmente esa perspectiva, porque yo evidentemente peco, no porque simplemente peco, sino que yo peco por naturaleza. Como decíamos aquí en su momento, que nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Es decir, nosotros somos una máquina de pecar porque en nosotros hay una naturaleza pecaminosa, pero esa naturaleza nosotros la hemos recibido directamente de Adán, sin que de alguna manera nosotros hayamos participado en el pecado de Adán. Ahora, en la misma figura, ahí viene el regalo y la gracia de Dios. Nosotros ahora somos considerados justos por la justicia de Cristo, ¿verdad? En esa misma idea, yo no he participado en la justicia de Cristo directamente, como para que por mi propia justicia Dios a mí me impute el hecho de la justicia de Jesucristo. No, ahora, por la obediencia de Cristo, por la santidad de Cristo y por la justicia de Cristo, yo recibo como un agente pasivo de la relación con Dios todos los beneficios de lo que Cristo es.
Esto es gracia. Gracia es recibir todo aquello que yo no merezco por medio de la fe en la persona que sí merece, en la persona que efectivamente agrada, en la persona que tiene los méritos suficientes como para poder haber recibido toda esta bendición. Y ese se llama Jesucristo. Es por eso, hermanos, que nosotros tenemos que afirmarnos en la gracia, ¿verdad? Porque a veces cuando escuchamos ya este tipo de charlas, de prédicas, como le querramos llamar frecuentemente, de alguna manera como que ya entendemos que lo sabemos, ya lo sabemos, ya lo hemos escuchado. Es decir, ya no sabemos que efectivamente esto es así, pero esto tiene que convertirse permanente y continuamente en vida, porque el Señor nos dice que las palabras que Él nos ha hablado son espíritu y son vida. Así que, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, es decir, en la medida en la que nosotros, en nuestro caminar diario, vamos afirmando nuestro corazón con la gracia, vamos efectivamente a tener una suerte de una vacuna contra el dejarnos llevar por doctrinas diversas y extrañas. La mejor manera de nosotros estar preparados para no dejarnos engañar, para no dejarnos llevar por doctrinas diversas y extrañas, es el que efectivamente nosotros afirmemos el corazón con Cristo, afirmemos el corazón con la gracia, afirmemos el corazón con la obra preciosa y maravillosa que Cristo ha hecho a nuestro favor. La escritura aquí lo que nos está diciendo es que nosotros no afirmamos necesariamente nuestro corazón con tradiciones que efectivamente vienen conforme a las doctrinas religiosas o a la ley. No afirmamos nuestro corazón con tradiciones, con comidas, con bebidas, que lamentablemente vemos que en muchos segmentos religiosos pues todavía se sigue hablando de esto no se puede tocar, esto no se puede comer, esto no se puede ver, esto no se puede hacer, es decir, sigue habiendo una lista de prohibiciones de lo que sí puedo hacer y de lo que no puedo hacer. De alguna manera hemos generado, de acuerdo con la doctrina de cada corriente religiosa, generamos una propia ley, ¿verdad? En la que sí podemos hacer unas cosas y en la que no podemos hacer otras cosas. Y la escritura nos dice que estas cosas nunca han sido útiles a los que se han ocupado de ellas. Nunca han sido útiles a los que se han ocupado de ellas. Eso es lo que nos está diciendo. Cuando nosotros nos ocupamos, ¿verdad? Como una doctrina religiosa, creyendo que estamos agradando a Dios en las cosas externas, realmente son ocupaciones no útiles para que efectivamente nosotros nos podamos afirmar en la gracia. Y veamos algunos versículos que tienen que ver con estos dos conceptos que el apóstol está de alguna manera aquí trayéndonos para que efectivamente nosotros podamos alinearnos en aquello que se nos está mostrando, en dónde es que podemos fortalecer nuestro corazón efectivamente con el Señor y en la gracia. En Marcos 7, 6, 8, el Señor hablando con los fariseos, con los escribas, él realmente cuando hablaba con ellos era muy duro. Y era muy duro porque ellos eran los representantes de toda la religiosidad de aquel entonces. Y de alguna manera ellos son los representantes de la religiosidad en los tiempos, porque efectivamente ellos habían generado doctrinas de hombres, ¿verdad? Y ellos estaban mucho más interesados en que los seguidores de estas religiones efectivamente
pongan su corazón y su mirada o se enfoquen en los mandamientos de hombres más que efectivamente en el mandamiento claro de Dios. Y fíjate que aquí él en Marcos 7, 6, 8 les responde y les dice: bien profetizó Isaías acerca de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y ahí viene la segunda parte que es muy importante. En vano me adoran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Aquí hay una primera perspectiva clarísima. Nosotros, hermanos, en este tiempo, efectivamente, estamos bajo un nuevo pacto. Este nuevo pacto tiene un solo mandamiento que el Señor nos ha dado, el Señor Jesucristo. Y no es un mandamiento nuevo, ya que es el mandamiento viejo, dice el apóstol Juan, y tiene que ver básicamente con que nosotros nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Ese es el mandamiento central, ¿verdad? Que ahora en el nuevo pacto, en la gracia de Dios, efectivamente tiene que ser una realidad en nosotros. Que nos amemos unos a otros, así como Él nos ha amado. Ahora, evidentemente el Señor ahora puede pedir que este mandamiento único sea una realidad en todos y cada uno de nosotros, porque nosotros ahora hemos sido investidos o revestidos de una nueva naturaleza. Nosotros ahora efectivamente hemos recibido, ¿verdad?, la ley y los mandamientos de Dios escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Esto es lo que veíamos justamente en las charlas pasadas. Nosotros hoy tenemos la naturaleza nueva, la naturaleza divina, la naturaleza de Cristo. Hoy tenemos la ley del amor realmente viviendo ya en nuestros genes, en nuestro ADN espiritual, ¿verdad? En nuestro propio espíritu, para que tengamos la capacidad de amarnos los unos a los otros. La característica del nuevo hombre es el amor hacia los demás. Así como Cristo renunció a todas sus cosas, es decir, Él no escatimó el ser en forma de Dios como cosa a que aferrarse, sino que despojándose a sí mismo se hizo hombre, ¿verdad? Para venir a darnos salvación a ti y a mí. Él se despojó a sí mismo, es decir, Él nos amó a nosotros al punto que se despojó a sí mismo. Bueno, ese tipo de amor es el amor que efectivamente ya está en nuestro espíritu. El Señor no está pidiendo que ese amor salga de nuestra carne. No, porque nuestro viejo hombre fue crucificado, como dice la Escritura, juntamente con Él. Este tipo de amor, efectivamente, el Señor ahora nos está mostrando que está alojado en nuestro espíritu, de tal manera de que ahora efectivamente nosotros nos podemos amar. Digamos que ese es el mandamiento básico y único que hoy los hombres tenemos, porque sabemos que efectivamente si amamos a los demás, nunca vamos a hacer daño a los demás, nunca vamos a estar viendo solamente por el bien nuestro, sino que también veremos por el bien de los demás. Vamos de alguna manera a priorizar y a tener a los demás como superiores a nosotros mismos. Eso nos muestra la Escritura. Es decir, es algo de ADN, es algo de naturaleza, ¿verdad? En cambio, aquí vemos que el Señor acusa efectivamente a los religiosos de la época en donde ellos le adoraban en vano a Él. ¿Por qué? Porque enseñaban como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Y cómo nosotros podemos de alguna manera visualizar, poner en evidencia este tipo de prácticas? Es cuando efectivamente los mandamientos, las charlas o las prédicas que estamos escuchando
tienen que ver directamente con lo externo, tienen que ver directamente con que hay que hacer esto, hay que hacer el otro, no hay que hacer esto y no hay que hacer el otro, en lugar de centrarnos efectivamente en esta gracia preciosa y maravillosa que es Cristo, el que finalmente es el que termina haciendo todo el bien dentro de todos y cada uno de nosotros. Así que realmente el bien sale o nace desde lo más profundo de nuestro corazón y se expresa en las cosas que hacemos, obviamente, y no es al revés. No es hacer el bien por fuera, pero sin embargo por dentro ser o estar en una posición de hipocresía, como muestra aquí, ¿verdad? Nuestro propio Señor Jesucristo. Entonces el Señor dice, en vano me adoran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Hay que tener mucho cuidado con esto porque hay mucha gente que defiende a capa y espada la tradición. Hay gente que defiende la tradición como que si es que efectivamente ese es el punto más importante de nuestra relación con Dios. Y todos de alguna manera hemos venido de contextos tradicionales, dependiendo de la iglesia de la cual nosotros hayamos venido. Hemos estado defendiendo muchas veces doctrinas, muchas veces costumbres, muchas veces leyes que se han impuesto en esas propias religiones o denominaciones y creemos que efectivamente todo aquello significa agradar y adorar a Dios, pero no es así. Así decía el mismo Señor Jesucristo en Mateo 5:11, no lo que entra en la boca, es decir, otra vez hablando de los temas externos, no lo que entra en la boca contamina al hombre, pero lo que sale de la boca, hablando de temas interiores, lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Es decir, es lo que sale de nuestro corazón lo que contamina al hombre. De allí que si es que efectivamente nuestro corazón está gobernado por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, vamos nosotros a comenzar a experimentar, ¿verdad? Que las buenas cosas del Señor, las buenas cosas del Espíritu, son aquellas que van a poder ser mostradas, exhibidas, expresadas y manifestadas por todos y cada uno de nosotros. Y de ahí el enfoque del apóstol, que nosotros tenemos que efectivamente cimentarnos y fortalecer nuestro corazón en la gracia de Dios. Es decir, estar permanente y continuamente llevando nuestra mirada hacia nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En este mismo contexto, Romanos 14:17 dice, porque el reino de los cielos o el reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios no es comida ni bebida. Todavía nosotros vemos muchas corrientes religiosas en las que creemos que uno es cristiano porque come esto o porque no come esto. Que uno es cristiano porque bebe esto o porque no bebe esto. Mire, el reino de Dios no es comida ni bebida. Aquí no es qué tomo o qué como. No tiene absolutamente nada que ver el reino de Dios con esto. ¿Con qué tiene que ver? Dice, el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios, clarito. El reino de Dios es justicia. ¿La justicia de quién? La justicia de Cristo. El reino de Dios es paz. ¿La paz de quién? Mi paz os dejo y mi paz os doy. La paz de Jesucristo en nosotros. El reino de Dios, ¿qué es? El reino de Dios es gozo en el Espíritu, justicia, paz y gozo en el Espíritu. Es decir, esto es algo que nosotros ya comenzamos a poder extraer hoy desde el Espíritu. ¿Explica bien? ¿Entiende bien, mi hermano? Desde el Espíritu es que nosotros comenzamos a obtener aquellas cosas que de alguna manera no son necesarias en nuestra alma. No desde lo que comemos ni desde lo que bebemos, sino desde lo que somos ahora en el Espíritu Santo de Dios. Así que el reino de Dios ya no es un tema de cosas externas, y es verdad, ¿no? Porque a veces en los ambientes religiosos se le dan muchísimos conceptos o muchísimas definiciones al reino de Dios. A veces hablamos, por ejemplo, de que los negocios, los servicios que tienen los hermanos
congregación o de otras congregaciones que creemos que son cristianos o les llamamos cristianos, que son efectivamente del reino. Por ejemplo, estamos en un restaurante y a veces en ciertos argot cristianos ese restaurante es de algún hermano cristiano, dice estoy en un restaurante del reino. No tiene nada que ver con las cosas del reino, ¿verdad? A veces nosotros nos ponemos cualquier tipo de negocio, ¿verdad? E imputamos a que ese negocio, ese trabajo, esa es una herramienta del reino. No. Aquí está hablando la Escritura claramente y nos está diciendo que efectivamente el reino de los cielos o el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La justicia de Cristo permanente y continuamente imputada en mí y comenzando a hacer su trabajo, el cual es limpiarme la conciencia, ¿verdad? Limpiar mi mente de mala conciencia, limpiar mi conciencia de pecado, ¿verdad? De hecho, por eso dice la Escritura que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Esto es una permanente limpieza que tiene la sangre de Jesucristo y efectivamente nos hace justos delante de Él. Por tanto, al no haber ya deuda con nuestro Padre, ¿qué hay? Hay paz. La paz que viene por el conocimiento de saber que entre mi Padre y yo ya no hay deuda, porque cuando mi Padre me ve a mí, está viendo realmente al Cristo, al amado Hijo que efectivamente mora en mi espíritu y en mi corazón. Esto es mirar las cosas como Dios las ve y recibir las cosas para mí como Dios las ve, es decir, estar en la gracia de Dios. Y el gozo que viene de saber que efectivamente, ¿no es cierto? Esto es inmutable, esto es algo que no se puede cambiar, esto es algo que está basado en la obra que Cristo hizo, no en lo que yo haga o deje de hacer, pero sí está basado en el hecho de que yo debo tener acceso a esta gracia por medio de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que la Escritura nos dice que no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, después de que dice, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, dice, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas, que tiene que ver directamente con la primera parte. Aquí habían doctrinas diversas y extrañas que enseñaban que había que comer esto, que había que comer el otro, que había que hacer esto, que había que hacer el otro, y que estas cosas nunca, dice la Escritura, nunca aprovecharon, nunca sirvieron a los que se han ocupado de ellas. Es decir, no cumplen ningún propósito dentro de el propósito central de Dios, que afirmemos el corazón con la gracia. Así que, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. También quisiera mirar algunos versículos que de alguna manera refuerzan esta perspectiva. En 2 Corintios 12:9, la Escritura nos dice algo importante y me ha dicho esta conversación que tiene el apóstol Pablo con nuestro Señor Jesucristo, y me ha dicho, mi gracia te basta porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y el apóstol dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y aquí vemos algo muy importante. La gracia de Dios tiene que ver, ¿verdad? O el afirmar el corazón con la gracia tiene que ver con el hecho de que vaya reposando sobre mí el poder de Cristo. La gracia de Dios tiene que ver con el poder de Cristo reposando en mí. Es decir, la gracia de Dios tiene que ver con ver más a Cristo en mi corazón que verme a mí mismo, porque en la medida en que Cristo se imparte, se expresa y se manifiesta a través de mi vida, entonces yo voy a comenzar también a experimentar el poder de Cristo en mí,
experiencia interior, en mi hombre interior y en cómo el Señor a través mío trabaja, se mueve y efectivamente actúa en las cosas externas. Así que esta es la idea que el Señor quiere que nosotros de alguna manera tengamos en nuestro corazón. Y por eso es que aquí el apóstol nos presenta esta perspectiva. Cuando él tiene un problema exterior, a lo cual él llama el aguijón en la carne, él dice que él tenía un mensajero de Satanás enviado por Dios para que lo abofetee, a fin de que él no se exalte sobre medida por la grandeza de las revelaciones que él había recibido. Y él lo dice después de que efectivamente el Señor le permitió ir al tercer cielo, él habla en tercera persona, que el Señor le permitió ir al cielo, ¿verdad? Para que vea y escuche cosas inefables que no le es dado entender al corazón del ser humano. Y claro, era tan grande el nivel de la revelación. O sea, en buen romance, lo que Dios le permitió a Pablo fue el que se le revele, es llevarle a la misma posición espiritual del nuevo hombre, en donde él pudo escuchar y ver cosas inefables que no le estaban dadas o no le son dadas a entender al corazón del ser humano natural. Y por estas circunstancias, ¿verdad? Para que él no se exalte en demasía y para que él no crea que es el único ser privilegiado sobre la tierra, el Señor dice que le manda un aguijón, que no se sabe qué es, pero era algo externo, ¿verdad? Seguramente una enfermedad o algo que le molestaba sobremanera, al punto que 3 veces dice que le pidió a Dios que le quite. Es decir, fíjate, él viviendo una situación exterior de dolor, de molestia, al punto de pedirle al Señor que por favor le quite 3 veces eso en términos externos, y la respuesta del Señor fue: bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, qué importante, hermanos, es entender que la gracia del Señor es suficiente, ¿verdad? Para que en la medida en que nosotros vamos permitiendo que el poder de Cristo repose en nosotros, ¿verdad? En esa gracia, en ese poder, se incluye todo aquello que efectivamente el Señor tiene previsto y provisto para que nosotros podamos en cada situación y en cada circunstancia, ¿verdad?, tener que enfrentar o tener que vivir, que experimentar, ¿verdad?, dentro de nuestra propia vida. Así que aquí vemos cómo la gracia de Dios, afirmar el corazón en la gracia, tiene que ver con el hecho de que repose sobre mí el poder de Cristo. Aquí tenemos otro versículo en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, y el Señor nos recuerda algo muy importante, hermanos. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Por gracia sois salvos. No olvidemos que esta palabra salvación, que viene de sotería, tiene que ver con provisión, con liberación, tiene que ver con sanidad. Entonces, nosotros no podemos dejar de entender es que por la gracia de Dios, es decir, por la obra de Cristo a nuestro favor, es decir, por el Cristo Redentor resucitado viviendo dentro de cada uno de nosotros, nosotros somos salvos. Ahora, en nuestra relación con Cristo, ¿verdad? Nosotros recibimos la salvación, recibimos la provisión, recibimos la liberación, recibimos la sanidad de parte efectivamente de el Cristo y de la gracia que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Nos recuerda también la Escritura que si bien es cierto, el Señor hizo la obra perfecta, ¿verdad?, a nuestro favor, y esa obra está instalada en nuestro espíritu, ahora se requiere que por medio de la fe, que también es un don de Dios,
que por medio de la fe nosotros efectivamente nos apoderemos de esa salvación. Por medio de la fe nos apoderemos o traigamos a nuestra realidad presente todo lo que Dios ya efectivamente ha previsto y provisto para nosotros en el Espíritu Santo de Dios. Entonces, es muy importante que podamos entender que esta gracia preciosa y maravillosa está realmente disponible para ti y para mí por medio de la fe, ¿verdad? Todos los días de nuestra vida. A veces nos olvidamos de estos temas, ¿no? Y dejamos que pase el día a día, pero nosotros tenemos que venir todos los días, ¿verdad? A esta gracia, sabiendo que ya ha sido provista por Dios, pero es necesaria nuestra fe, ¿verdad? Para que efectivamente podamos obtener. Ahora, ¿es necesaria nuestra fe humana? No. La palabra más adelante lo describe, dice, y esta fe no es de vosotros. Ojo con esto, esta fe no es de vosotros. Muchas personas dicen, es que yo tengo poca fe, es que no tengo fe. Pues es que no tienes ni poca fe, ni mucha fe, ni mediana fe. Aquí la Escritura nos dice que la fe no es de nosotros. La fe no es nuestra. La fe es parte de la gracia de Dios. La fe viene cuando escuchamos la palabra de Dios. No olvidemos que la Escritura nos dice que la fe es por el oír. ¿El oír qué? El oír la palabra de Dios. Por eso es que muchos de nosotros no tenemos fe, no porque nosotros debamos tener fe, es porque nosotros no nos apoderamos de la fe que le corresponde a Dios, que es parte de la gracia que nos ha dado, porque no venimos al Señor a recibir la parte que nos corresponde. La fe está disponible para ti y para mí. Así como la salvación, dentro de la palabra salvación se incluye la provisión de la fe para ti y para mí. Pero la provisión de la fe viene por el oír la obra que el Señor Jesucristo hizo a mi favor y la obra que hoy está instalada en mí para que de ella yo me pueda beneficiar. Esto yo, ¿verdad? Lo hago por medio de la fe. Así que todo me es dado, la provisión de Dios, y me es dada la fe para que me apodere de la provisión. Pero el Señor me dice que la fe viene por el oír. Entonces yo, esta parte sí no tengo que descuidar, el oír la palabra de Dios. El oír la palabra de Dios, la palabra de gracia de Dios, no el oír diferentes tipos de doctrinas que se enfocan en las cosas externas. No está diciendo eso, sino que nos afiancemos en la gracia de Dios, que nosotros realmente fortalezcamos nuestros corazones, que nos cimentemos en nuestro corazón con la gracia de Dios. Así que esta gracia tiene que efectivamente estar continuamente repasándose en nosotros. La gracia de Dios es la obra de Cristo en nuestro corazón. Es la obra que Cristo hizo por nosotros antes de todas las cosas. Es la obra que Cristo hizo por nosotros cuando estuvo en este mundo, en este planeta. Y son las cosas que el Señor ha hecho después, cuando efectivamente Él fue resucitado, y ahora nosotros veremos la obra futura de nuestro Señor. Así que la obra de Jesucristo es un antes, es un durante y es un después. La obra de Jesucristo para nosotros es eterna, de tal manera de que en esa obra nosotros tenemos que ir por la revelación y la gracia de Dios, creciendo en el conocimiento de esta realidad, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Así nos dice la Escritura. Así que la fe tampoco es de nosotros, pues es un don de Dios, dice la Escritura. La fe es un regalo de Dios. La fe es un don de Dios. La fe es algo que nosotros no merecemos, pero es algo que nos es dado en la nueva criatura, en la nueva creación, en el nuevo hombre. Así que ninguno de nosotros ahora que diga es que yo tengo poca fe. No tienes ninguna fe. Yo no puedo decir que tengo mucha fe. No. El Señor nos dice, ¿verdad?, que nos ha sido dada una medida de fe.
La medida de fe es la medida de la fe que está en Cristo. Es decir, como Cristo ha sido depositado en mi corazón, todos tenemos la misma medida de fe. Pero esa es la medida de fe de Cristo en la medida en que yo efectivamente me apodero de esa realidad. Y la Escritura nos dice, y esto no es por obras para que nadie se gloríe. Una vez más, no tiene que ver con lo que yo hago, no tiene que ver con lo que yo dejo de hacer. Si yo hago cosas para agradar a Dios, Dios no me va a ver mejor de lo que me ve si no hago esas obras para Él. Escuche bien, porque no es por obras para que nadie se gloríe. Dios no me va a amar más a mí porque yo hago obras para Dios, de aquel que no las hace, porque no es por obras para que nadie se gloríe. Dios me ama a mí por su amado Hijo Jesucristo y por lo que Él es y Él constituye para nosotros. Mira lo que dice en este sentido también Colosenses capítulo 2, versículos 16-17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, lo cual es sombra de lo venidero. ¿Sí? Lo cual es sombra de lo venidero. Es decir, otra vez estamos mirando allí que efectivamente nosotros no vamos a ser juzgados o no podemos ser juzgados por lo que comemos, por lo que hacemos o por lo que dejamos de hacer, sino porque efectivamente nosotros estamos realmente afirmando nuestro corazón en la gracia de Dios. El versículo 10 de este mismo tema, para ir terminando, nos dice que tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Esto es muy importante que lo entendamos para terminar. Y en el contexto, vuelvo y repito, dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas, pero tenemos un altar, hablando de nosotros. Dice que nosotros tenemos un altar, se refiere al sacrificio de Jesucristo, a los beneficios del sacrificio de Cristo. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Es decir, todas aquellas personas que quieren agradar a Dios sirviendo al tabernáculo, es decir, sirviendo a la doctrina, sirviendo a la ley de los hombres, sirviendo a la misma ley inicial que efectivamente Dios nos dio, porque no olvidemos que la primer ley, la ley de los mandamientos, la ley mosaica, tenía un propósito. La ley tenía un propósito, y es que primero se descubra en nosotros el hombre de pecado, es decir, que todos nosotros quedemos convictos bajo esa ley porque todos hemos sido incapaces de poder cumplirla. Y segundo, que la gracia de Dios en consecuencia aparezca porque todos nosotros hemos sido desechados. Así que el propósito central de la ley o el fin de la ley es Cristo. El fin como fin de la ley y el fin como el propósito de la ley. El fin de la ley es Cristo, ¿verdad? Porque la realidad de la ley era hasta que aparezca Cristo dentro de nosotros como una realidad viva. Y el propósito central de la ley era que efectivamente pues nosotros también podamos conocer la gracia de Dios que tiene nombre y apellido, que se llama Jesucristo. Dios diseñó al hombre desde el principio no para que se guíe por leyes externas, sino para que se guíe por leyes interiores. La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así que aquí la Escritura nos dice que nosotros tenemos un altar, ¿sí? Como nuevas criaturas, nosotros tenemos
el sacrificio de Cristo con todos sus beneficios espirituales. Esto es muy importante que entendamos. A esto se está refiriendo, del cual pueden participar los que sirven, del cual no pueden participar los que sirven bajo el pacto de la ley. Es decir, todos aquellos que nos estamos de alguna manera sometiendo a la doctrina, tratando de cumplir efectivamente mandamientos de hombres, que nos estamos de alguna manera guiando, ¿verdad? Por todos este tipo de prácticas, dice que no podemos ser parte o no tenemos derecho a comer, ¿verdad? Del altar. Es decir, el altar, el sacrificio de Cristo está y sus beneficios están reservados para todos aquellos que realmente afirmamos el corazón con la gracia, no con las doctrinas diversas y extrañas y no con efectivamente las prácticas, ¿verdad?, de mandamientos de hombres que no tienen bajo ninguna opción la posibilidad de liberarnos o libertarnos, ¿no es cierto?, de la esclavitud del pecado y de la muerte. Así que si nosotros, y por eso dice la Escritura, buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Si nosotros afirmamos el corazón con la gracia, entonces nosotros tenemos un altar. Tenemos derecho para comer, ¿verdad?, de todos los beneficios del sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo el beneficio de la muerte de Cristo, todo el beneficio de la resurrección de Cristo, todo el beneficio de la gloria de Cristo, todo el beneficio de la impartición de Cristo dentro de cada uno de nosotros, ¿verdad? Es algo que podemos comer y podemos disfrutar en la medida en que afirmamos el corazón con la gracia y no estamos nosotros poniendo nuestra mirada en doctrinas diversas y extrañas. Simplemente, hermanos, recordarles a ustedes que es imperativo, que es menester el que efectivamente nosotros no desviemos nuestra mirada de Cristo, ¿verdad? Y sigamos firmes y fieles por medio de la fe, apropiándonos de toda esta obra y todo este beneficio que está en nuestras manos durante todo el tiempo que podamos vivir en esta tierra. Que el Señor les bendiga ricamente. Continuamos la próxima semana.